Buenas, nosotros somos el grupo número uno, conformado por Hugo Marcelo, Leandro Cruz, Ángela Álvarez, Brendy Evers, Ángel Ciprán y la presente Carla Cava, y les estaremos hablando sobre los algoritmos de inserción. Un algoritmo de inserción es una forma de organizar elementos en una lista, añadiéndolos uno a uno en el lugar correcto para mantener el orden. Técnicamente consiste en recorrer secuencialmente la lista, tomando cada elemento y ubicándolo en su posición adecuada dentro de la sección ya ordenada. Para poder visualizarlo de una forma más simple, imagina que estás acomodando una fila de zapatos por tamaño. Cada vez que encuentres un zapato nuevo, revises cuidadosamente dónde debe de ir este zapato y lo insertas, moviendo los demás si es necesario, hasta lograr un orden perfecto. Estos algoritmos nacieron junto con los primeros avances de computación, en una época en que los recursos de procesamiento eran escasos y se buscaban soluciones simples y efectivas para ordenar datos. Su diseño, inspirado en estrategias intuitivas como organizar manualmente cartas o libros, lo hizo especialmente útil en contextos limitados. Aunque hoy existen métodos más eficientes, el algoritmo de inserción sigue siendo importante para ordenar pequeños conjuntos de datos, manejar listas parcialmente ordenadas o como herramienta pedagógica en el aprendizaje de algoritmia por su claridad y facilidad de implementación. Buenas, mi nombre es Leandro Antonio y hoy les voy a hablar sobre las características principales y funciones. La función principal de un algoritmo de inserción es organizar una lista de elementos de manera ordenada, tomando cada elemento uno a uno y ubicándolo en su posición correcta dentro de la parte ya ordenada. Por ejemplo, al acomodar libros en un estante, revisas dónde debe ir cada libro según su tamaño y lo colocas en su lugar desplazando los que se estorben. Este proceso es sencillo pero poderoso, ya que garantiza un orden perfecto paso a paso. Características principales: simple de entender e implementar, ideal para principiantes en programación. Funciona especialmente bien con la lista pequeña o parcialmente ordenadas. Permite ordenar datos en tiempo real, perfecto para situaciones donde los elementos llegan uno a uno. Tiene una complejidad promedio y peor caso de, pero en listas casi ordenadas puede ser muy eficiente. Es un algoritmo estable, lo que significa que conserva el orden relativo de elementos con el mismo valor. Es intuitivo ya que se basa en la forma natural en que organizamos objetos en la vida diaria. Gracias. Mi nombre es Brendy Evers y en esta parte de la clase estaré hablando sobre el uso y aplicaciones. Bueno, puedo decir que los algoritmos de inserción son ideales para situaciones donde se necesita ordenar conjuntos pequeños de datos o listas que ya están parcialmente organizadas. Puedo decir que su simplicidad y eficiencia en estos casos lo hacen destacar frente a métodos más complejos. Por ejemplo, en la vida cotidiana, un ejemplo sería organizar cartas en un juego. Si ya tienes algún en orden y recibes una nueva, simplemente busca su lugar adecuado sin necesidad de reorganizar todo desde el principio. Puedo decir que este enfoque intuitivo refleja cómo funciona el algoritmo de inserción. Bueno, hablando en programación, es útil en aplicaciones que procesan datos en tiempo real o de manera incremental. Por ejemplo, al gestionar una lista de tareas en un sistema donde las tareas se agregan constantemente en base a prioridades. Si la lista ya está mayormente ordenada, insertar una nueva tarea en su posición adecuada puede hacerse rápidamente sin necesidad de reordenar todo. Bueno, es un tipo de algoritmo, también es común en sistemas embebidos o software con recursos limitados, donde la simplicidad y el bajo costo de implementación son más importantes que la velocidad absoluta para grandes volúmenes de datos. Buenas, mi nombre es Ángela Álvarez y estaré hablando sobre las ventajas y las desventajas. En ventajas tenemos, primero que nada, la simplicidad, que es fácil de entender e implementar ideas para comprender el algoritmo.
de ordenamiento está la estabilidad, que mantiene el orden del elemento igual y útil en datos con prioridades. Número 3 está eficiencia en casos pequeños, que es muy rápido para listas cortas y parcialmente ordenadas. El número 4 se encuentra el uso directo, que es un algoritmo in place que no necesita memoria extra significativa. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca de las desventajas. En la desventaja tenemos que es lento en datos grandes, su poca complejidad o n lo hace poco eficiente para listas grandes. Entre otras desventajas se encuentra en comparaciones costosas, que requiere analizar muchos elementos para cada inserción. Y no es también se encuentra que no es ideal para datos desordenados, y quiere decir que pierde eficiencia en caso donde los datos están completamente desorganizados. Saludos, mi nombre es Ángel Ciprián y estaré hablando sobre lo que es el ejemplo que vemos en la imagen, que es la forma en la que se ejecuta el algoritmo. En este ejemplo vamos a ordenar una lista de números utilizando un algoritmo de inserción. Los pasos a seguir es el ejecutable del algoritmo, porque el algoritmo ya fue creado. Este tipo de algoritmo funciona comparando cada número con lo que ya está en su posición correcta y colocando lo que no se encuentra en su posición correcta donde corresponde según el orden de los números. En este caso es una serie de números ascendentes, que este mismo tiene que ver con la organización de mayor a menor. La primera comparación, en la imagen podemos ver que tenemos un listado de números organizado de forma incorrecta porque no se encuentran con un orden o un factor en específico. La imagen tiene este listado desordenado y el primer paso a ejecutar es la comparación del primer número que se encuentra a la izquierda del segundo, ya que el mismo no tiene ninguno a su izquierda, es el primer número a compararlo. Eso determina en el algoritmo que ese es el número de inicio. Colocamos el 7, al no tener ningún número a su izquierda, podemos determinar que no hay ningún número mayor o menor que el mismo, o sea que ese se queda en su misma posición. Luego continuamos con el número que se encuentra a la derecha del 7, que en este caso sería el 3. Cuando lo analizamos, vemos que el número es menor que el 7, por lo tanto lo organizamos a la izquierda del 3. Luego el algoritmo lo que hace es que ejecuta el siguiente número, que es el que se encuentra en la tercera posición, en este caso, que es el 5. Al compararlo, compara que es mayor que 3, pero menor que 7, y lo organiza en medio de los dos. El último paso, o el paso final, es analizar el cuarto número, que en este caso sería el 2. El 2 se encuentra en la cuarta posición al principio del algoritmo y termina en la primera, porque luego de hacer una comparación se analiza que es menor que 7, menor que 5 y menor que 3. Por lo tanto, el número menor es el 2 y queda al principio del algoritmo, al principio de la respuesta ordenada del algoritmo. La idea es muy intuitiva. Añadimos cada número en un lugar que le corresponde para mantener el orden. Esto no hace más que darnos la respuesta correcta del algoritmo luego de realizar un análisis según los datos con lo que queramos el algoritmo. Eso es todo de mi parte. Soy Hugo de Jesús y ya concluyendo con esto, los algoritmos de inserción son una técnica simple y efectiva que ordena elementos al colocarlos en su posición correcta de manera gradual. Su funcionamiento es intuitivo y fácil de implementar, lo que los convierte en una opción ideal para aprender los funcionamientos del ordenamiento. Además son estables, ya que mantienen el orden de los elementos iguales, lo cual es útil en ciertos contextos de datos. A pesar de sus limitaciones, las ventajas de los algoritmos de inserción, como su simplicidad y utilidad en casos específicos, los convierten en una herramienta clave en el aprendizaje de algoritmos. Representan una base sólida para comprender métodos más complejos y destacan como un ejemplo claro de las soluciones simples pueden ser sorprendentemente efectivas
en contextos adecuados.